Muy bien, buenos días. Vamos a trabajar con la tercera clase de metodología del entrenamiento de la fuerza. Este tema va a estar dentro de otro apunte. En las dos primeras clases trabajamos con los contenidos del apunte número 1 de metodología. Y esencialmente podríamos decir que tenemos aquí un resumen de lo que hemos estudiado en este pizarrón de inicio. Estamos estudiando la metodología. Técnicamente, según Cometti, hay dos vías de desarrollo de la fuerza, o sea, el mejoramiento de la fuerza de cualquier individuo tiene dos vías de desarrollo, la hipertrofia por un lado y la coordinación neuromuscular por otro. Aumentar la hipertrofia implica aumentar el volumen del músculo e implica darle al músculo un potencial de desarrollo de la fuerza más alto. Entrenar la coordinación neuromuscular implica afianzar lo logrado en la hipertrofia y darle al músculo la capacidad de aplicar aquello que logró en la hipertrofia. Por lo tanto, deducción, debemos desarrollar la hipertrofia y la coordinación muscular. El concepto de entrenamiento siempre tiene algo que nunca deben olvidar los aspirantes a entrenadores. Y es que en biología, como tenemos un funcionamiento sistémico, casi no existe exclusividad en un logro, porque somos un sistema. O sea, ejemplo tonto que siempre suelo dar, es que yo no puedo decir a mi pie le duele una uña. O a mi cuerpo se le enfermó el hígado. No se puede. Si bien tiene funcionamiento distinto, sin duda mi cerebro no funciona igual que mi hígado, y mi hígado no funciona igual que mi dedo, y mi pie no funciona igual que mi brazo, pero lo cierto es que repercuten. ¿Por qué? Porque son un sistema. El funcionamiento de uno repercute en el funcionamiento de otro. Como nosotros somos entrenadores y desarrollamos el potencial integral de un alumno, la fuerza no es la única capacidad motora, influyen otras. Y otras capacidades motoras influyen en la fuerza. ¿Por qué? Porque somos un sistema. Cuando uno quiere desarrollar la fuerza propiamente dicho, en este caso sería no un organismo, sino la fuerza, como parte de un organismo, tiene que saber que el desarrollo se da dentro de la masa muscular, soportado en un aparato locomotor. Pero cuando desarrollo la fuerza, específicamente, y en relación al músculo, tengo la hipertrofia. O sea, hay métodos que me van a hacer, fíjense aquí este concepto que tengo aquí, los métodos van a influir en las vías de desarrollo. Los métodos influyen en la vía de desarrollo. O sea que va a haber métodos que van a lograr la hipertrofia. Hay métodos que van a lograr la coordinación. Hay métodos que dentro de la hipertrofia van a influir en la hipertrofia miofibrilar. Hay métodos que van a influir en la miofibrilar en serie y hay métodos que van a influir en la miofibrilar en paralelo. También hay métodos que me van a permitir casi exclusivamente aumentar el sarcoplasma por sobre las miofibrilas. Así como va a haber métodos que van a influir en la coordinación entre los músculos intermuscular, fundamentalmente en la relación agonista-antagonista. Va a haber métodos que van a influir en la coordinación intramuscular, o sea, la relación de la neurona motora y el músculo, fundamentalmente con la cantidad de neuronas motoras que usamos en reclutamiento, con la velocidad en la que se mueve, eso, o sea, que estimulamos, sumación, y con la capacidad de darle al músculo la posibilidad de que actúen de manera sincrónica, siendo que biológicamente son asincrónicos. O sea, los métodos de entrenamiento van a influir en las dos vías de desarrollo, solo que el entrenador es el que determina, y aquí viene el concepto de sistema, en cuál va a influenciar más o menos. O sea, yo lo decido, yo como entrenador, me pongo como sujeto de entrenamiento, yo decido. Yo digo, esta semana los métodos que voy a usar van a influir en la hipertrofia miofibrilar en paralelo. ¿Por qué? Y tiene que ver con el objetivo de mi alumno. Este microciclo o este mesociclo voy a hipertrofiar sarcoplasmáticamente al músculo. Tiene que ver con el objetivo de mi alumno. O sea, ¿quién decide la influencia? Los métodos influyen, sí o sí. Pero ¿quién decide qué? El entrenador, el que planifica, el planificador. ¿Cuánto de la fuerza que está logrando mi alumno la tiene que aplicar? O sea, depende del deporte, depende de la actividad social, familiar, personal de un alumno. Por eso, ese es el trabajo del entrenador. Porque uno podría pensar, profe, si ya hay métodos para hipertrofia, ya hay métodos para, ya están los métodos. Bueno, enséñemelos, que yo los pongo tal cual me dice la teoría. Y no. Porque la teoría del entrenamiento y la teoría biológica
solamente pueden decirme cómo el método funciona dentro del organismo del alumno, pero no pueden decirme qué quiere lograr mi alumno con su método de entrenamiento. Eso me lo va a decir el alumno. Por eso yo siempre digo que en la planificación, la teoría me da, de un rompecabezas de 100 fichas, me da cuando mucho 95, me puede dar 97, me puede dar 98 fichas de ese rompecabezas. La ficha que falta, o las fichas que faltan, me la da el alumno. ¿Cuándo? Cuando lo entrevisto y me da sus datos sociales, personales y deportivos. Porque los métodos solo pueden influir en la biología del alumno, pero no la puede determinar. No la puedes determinar. Por ejemplo, si yo rompo muchas proteínas con el método, pero mi alumno descansa mal, que es el momento en el que se hipertrofia, o sea que supercompensa, o mi alumno no come suficientes proteínas como para que haya un anabolismo, entonces mi método no va a dar resultado. La influencia será negativa. Si yo quiero influir en la coordinación neuro y quiero que mi alumno mueva rápido una carga, pero a mi alumno le falta flexibilidad, no importa lo que yo le diga a mi alumno, nunca va a poder mover esa carga rápido, o sea que no se va a cumplir la sumación. Quiere decir que mi alumno no va a poder utilizar la fuerza en el nivel que la necesita. O sea, la influencia de los métodos no es directa, depende de un entrenador, depende de la capacidad intelectual de ese entrenador, de cómo combina los elementos que le da el alumno como elementos fijos, que son su vida, dato social, personal y deportivo, con el conocimiento que puede adquirir el entrenador a nivel teórico-biológico para lograr esa influencia buscada por el alumno en relación a su objetivo. Entonces, los métodos que vamos a empezar a estudiar influyen en las vías de desarrollo. Y esos métodos también desarrollan la fuerza, pero cada método desarrolla una manifestación de la fuerza. Nosotros hemos englobado las manifestaciones de la fuerza en 3 clasificaciones de fuerza. Fuerza máxima, fuerza potencia y fuerza resistencia. Pero como se darán cuenta, en la coordinación neuro y en la hipertrofia, las vías de desarrollo contienen elementos más específicos. Doy un ejemplo práctico. Es verdad que el método va a desarrollar la hipertrofia. Lo que no sabemos va a depender del método que use y del alumno, de los datos sociales, personales y deportivos del alumno, si ese método va a desarrollar no solo la fuerza máxima, sino la fuerza máxima en serie o en paralelo, que va a desarrollar la fuerza potencia, pero no sabemos si va a ser la fuerza potencia reactiva, mover mucha carga muy rápido, o la fuerza veloz, que sería menor cantidad de carga, mayor sumación, o la explosión, la sincronización. O sea que los métodos no solo desarrollan las manifestaciones, sino las subdivisiones biológicas que tienen ellas mismas dentro de su propio, dentro de su propia manifestación. Un ejemplo sería, es obvio que todos los deportistas necesitan potencia en el brazo. Ahora, un boxeador requiere más que un jugador de fútbol. O un jugador de vóley requiere más que un jugador de básquet. Porque el jugador de vóley tiene que pegar a la pelota muy fuerte. En cambio, cuando mucho el jugador de básquet da un pase largo, pero no requiere de la misma potencia. Y ambas están dentro de la manifestación de fuerza-potencia, fuerza-velocidad o fuerza reactiva. Lo mismo va a pasar con la fuerza-resistencia. O sea que los métodos desarrollan las manifestaciones, pero es el entrenador el encargado de decidir cuál es la que le hace falta a el alumno en este caso. ¿Bien? Metodología, ¿qué hacen los métodos? Influyen en las vías de desarrollo y desarrollan las manifestaciones de la fuerza. Próximo pizarrón. Metodológicamente, el entrenamiento clasifica los métodos de acuerdo a lo que quiere desarrollar. Vamos a empezar a jugar entre pizarrones. Entonces, si los métodos desarrollan las manifestaciones e influyen sobre las vías de desarrollo, esto quiere decir que vamos a clasificar a los métodos de acuerdo a lo que quiero que desarrolle, o sea, qué objetivo tiene este método. Así vamos a tener métodos que desarrollen la fuerza máxima, métodos para la fuerza máxima. Vamos a tener métodos que me permitan el entrenamiento del índice de manifestación de la fuerza. O sea que no todos los métodos de fuerza máxima
sirven para mejorar el índice de manifestación de la fuerza. El índice de manifestación de la fuerza tiene mucho más que ver con la coordinación neuromuscular, si se acuerdan. Era con las curvas de fuerza-tiempo, o sea, el tiempo que tarda mi alumno en manifestar la fuerza que logré, normalmente en el desarrollo de la fuerza máxima, y la curva de fuerza-velocidad. O sea, en cuánta unidad de tiempo, metros sobre segundo, según el gráfico que aprendieron, puede mover la fuerza máxima a nuestro alumno. Entonces, no solo vamos a tener métodos para la fuerza máxima, sino también para mejorar el índice de manifestación de la fuerza. Vamos a tener métodos que desarrollen también la fuerza explosiva y la elástico explosiva. Si ustedes se fijan aquí, están contenidos, en esto que voy a sombrear ahora a propósito, aquí, están contenidos, aquí ven, le voy a cambiar el color, perdón, para que lo resalten en el pizarrón en este momento. Aquí está contenida la fuerza-velocidad como manifestación. ¿Ven que les decía que las mismas manifestaciones van a tener clasificaciones? Y los métodos van a especificar a cada uno de ellos. Después va a entrenar otro componente de la velocidad de la fuerza, que es la fuerza reactiva. Y la volvemos a marcar, ¿no? La fuerza reactiva. Fíjense ustedes que, se lo decía en el momento anterior, cuando hablamos de las manifestaciones, cuando la manifestación de la fuerza está involucrada por mucha biología, por mucha química, que entre sí es distinta, el ejemplo, el primero que di fue de que yo no puedo decir que a mi piel le duele, perdón, a mi dedo le duele la uña. Tampoco podría decir a mi pie le duele el dedo, porque es un pie. Bueno, la coordinación neuromuscular tiene funcionamiento exactamente igual. La coordinación neuro funciona desde el sistema nervioso hacia elementos químicos del músculo. Por lo tanto, mejorar la fuerza-velocidad es mejorar el índice de manifestación. La explosiva, que es la sincronización. La elástico-explosiva, aquí van a aprender que este es un ciclo de estiramiento-acortamiento. Elástico, estiro, explosiva, pum, exploto. Por ejemplo, una sentadilla con salto, ¿no? O un lanzamiento de una medicine ball. Eso es elástico porque primero hago que el músculo recoja de energía elástica en su estiramiento y luego la uno a la energía plástica y exploto hacia el lanzamiento. Eso sería elástico explosiva y también se refiere obviamente a la fuerza velocidad. Y lo mismo que la reactiva, que es la capacidad que tiene un músculo de reaccionar de manera inmediata ante lo que plantea el entrenador. Todas ellas que acabo de sacar recién, pero que estaban todas en rojo, son manifestaciones de una sola manifestación o clasificación de fuerza, que es la fuerza-velocidad. Y por último, y es lógico, porque si habíamos sabido que hay métodos para entrenar la máxima, la velocidad, y ahora vienen los que entrenan la resistencia a la fuerza. O sea que los métodos se clasifican de acuerdo a las manifestaciones, especificando cada uno. Y aquí viene algo que planteé cuando presenté los métodos, que tiene que ver con el concepto de sistematicidad orgánica, biológica. Si bien cada método dice lo que está en el pizarrón, tiene un efecto específico, por ejemplo, yo puedo entrenar un método que aumente la fuerza máxima, efecto específico, también influyen en menor o mayor, cuidado con esta frase, medida en otras manifestaciones. Por ejemplo, si yo le pido a mi alumno que levante una carga que es el 70%, que haga 8 repeticiones a 10 a máxima velocidad, también estoy entrenando el índice de manifestación de la fuerza. O sea que mi alumno con un método como el que acabo de describir, no solamente aumenta la fuerza máxima, sino que también mejora, ¿ven?, el índice de manifestación de la fuerza. O sea que tenemos métodos. ¿Por qué es esto? Porque somos un sistema. O sea, hay activaciones que va a hacer mi sistema nervioso, que siempre es el que integra y controla, y a nivel muscular es el que maneja los músculos, las neuronas. Como siempre actúan ellas, entonces siempre mi organismo va a actuar como un sistema. Siempre. Por eso es que cada método hay que analizarlo, porque va a tener un efecto específico y otro posiblemente inespecífico. Cuando estudiamos bases científicas de la adaptación aprendimos ese concepto. Las adaptaciones biológicas pueden ser específicas
o inespecífico. En el caso de los métodos de entrenamiento, no son la excepción. Bien. Dentro de los métodos que vamos a emplear para entrenar la fuerza máxima, o sea, están los métodos con los que vamos a entrenar la fuerza máxima. Vamos a tener métodos de contracción concéntrico, métodos de contracción isométrica y métodos de contracción excéntrica. Fíjense ustedes, cuando nosotros estudiamos los tipos de contracción, estudiamos estos tres tipos de contracción. Antes de avanzar con los nombres de los métodos, porque estos son nombres de métodos, quiero contarles que esta clase tiene el objetivo de explicar un apunte. Los métodos para los entrenadores se parecen mucho a los códigos para los abogados, ¿sí? o a las normas principales de los médicos, por ejemplo, en la cirugía, en el quirófano. ¿Qué significa? Que los métodos, al ser procedimientos, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes en vez de estar estudiando entrenamiento, están estudiando derecho, y que se quieren dedicar, porque les gusta, el derecho penal, ¿no? Que es un tipo de todos los derechos que tiene, está el derecho civil, comercial. Bueno, ustedes quieren, son abogados, estudian todos los derechos, pero de pronto se quieren dedicar, cuando sean abogados, al derecho penal. ¿Qué tiene el derecho penal? Códigos. ¿Qué son los códigos? Y es la descripción pura de la ley. Pura. Por ejemplo, inclusive se redacta de una manera bien coercitiva. Por ejemplo, dice, el que robare o el que hiciera tal o cual actividad delictiva tiene tanto de prisión, tiene tanto de reclusión. Es muy específico de lo que lo ve. Piensen que los códigos tienen cientos, pero cientos, de normas y leyes. Cientos. Ningún profe pretende de que el alumno lo aprenda de memoria. Razón, se lo va a olvidar. Por otro lado, cuando son abogados, o sea, cuando van a ejercer la abogacía, el código lo tienen al frente. Tampoco cuando vayan a litigar, o sea, a aplicar lo que han estudiado, tienen que saberlos de memoria, porque en el litigio me preparo para ese litigio, o sea, puedo repasarlo antes de ir a la corte. Bueno, ese efecto en el aprendizaje son los métodos en el entrenamiento. O sea, no me sirve estudiarlos de memoria, pero sí tengo que saber que existe. Por ejemplo, hasta lo que vimos hasta ahora. ¿Qué es un método? Un procedimiento. Bien, ¿para qué lo uso? Para influir sobre una vía de desarrollo y para desarrollar una manifestación de la fuerza. Buenísimo. ¿Qué mejoro al músculo? ¿Cuántos tipos de contracción tiene el músculo? 3. Concéntrico, isométrico, excéntrico. 3 tipos de contracción. Bueno, por lo tanto tiene que haber un método para que entrene cada uno, porque el músculo, cuando se mueve de manera dinámica, cuando se mueve, genera los 3 tipos de contracción. Por ejemplo, cuando van a salir ustedes de su casa y sostienen la llave al frente de la cerradura para ponerla, el bíceps está en contracción isométrica. Pero cuando bajan la mano y cuando la suben, está en concéntrica y excéntrica. O sea que vivir es como el deporte, lo mismo cuando reciben un pase en un deporte, o cuando están levantando y bajando una pesa en un gimnasio. O sea que siempre, siempre el movimiento genera en el mismo músculo los 3 tipos de contracción. Entonces el entrenador debe entrenarla. No importa la tarea motora final del alumno. Entonces, cuando yo quiero entrenar la fuerza máxima, tengo que saber que tengo que entrenar los 3 regímenes de contracción que tiene mi alumno. La teoría lo sabe y ha creado métodos para cada uno. Insisto en el concepto, ¿cómo se estudia un método entonces si no lo tengo que saber de memoria? Bueno, se lo estudia por 3 contenidos que tiene cada método. Vamos a ir al otro pizarrón que es el que lo explica. Cada método está compuesto por variables y componentes. ¿Qué es una variable? ¿Se acuerdan? Las variables eran aquellos elementos que tiene el entrenamiento que me permite la planificación y la programación del método. Por ejemplo, y los métodos tienen, por ejemplo, volumen, los métodos tienen intensidad, tienen serie, tienen pausas o descansos entre series, y los métodos también tienen componentes. ¿Cómo qué? Y el tipo de ejercicio, por ejemplo. El tipo de ejercicio. También tiene componentes como la velocidad de ejecución, por ejemplo. O sea que tiene componentes y tiene una cierta variable de la intensidad y el volumen. O sea que todos los métodos, primero, para ser tales, van a responder a una manifestación.
Ahora vuelvo al pizarrón anterior. O sea que en este caso, ahí va a haber métodos que van a responder a la contracción concéntrica, a la isométrica y a la excéntrica. Y fíjense, y dentro de los métodos de régimen de contracción concéntrica, vamos a tener este tipo de métodos. Cada método va a tener aquí está, método, va a tener su nombre. Y ahora un planteo didáctico de los nombres. Los nombres no son universales, porque cada escuela de entrenamiento, por ejemplo, la escuela cubana, la escuela alemana, la escuela canadiense, la escuela americana de entrenamiento, cada uno de ellos podría investigar los métodos de entrenamiento y podría ponerles nombres específicos. Y eso no es un problema, porque nosotros los nombres nos los vamos a aprender sin duda, pero lo más importante del método para nosotros no va a ser el nombre. Lo más importante del método van a ser el carácter de esfuerzo, el efecto que provoca el método y las observaciones que el autor del método hace sobre el método. Nosotros venimos estudiando a Badillo y Ayestarán como autores, que ustedes ya tienen su currículum, pero fundamentalmente, que es lo que más me gusta resaltar a mí, son docentes de entrenadores, solo que de una universidad de entrenamiento. Y son profesores vivos, y son profesores que siguen entrenando y que tienen la dualidad, se podría decir, de ser docentes, ciencia de la educación, de haber estudiado biología y de haber estudiado ciencias del entrenamiento. Y son docentes universitarios, por lo cual escriben manuales de entrenamiento, que para cualquier estudiante de entrenamiento son más simples de entender que el desarrollo de una investigación de laboratorio. Entonces, por eso nos nutrimos de ellos. Los nombres los ponen ellos a los métodos. Pero no importa, porque hay tres cosas que salen de la investigación del método y que son determinantes. Primero, las variables. Por eso, variables no se estudia en metodología. Las variables y componentes se estudian en teoría del entrenamiento. O sea, entender el concepto de intensidad aproximada de un método, o de repetición por serie de un método, o sea, las repeticiones. ¿Qué son las repeticiones? Que son activaciones biomecánicas. Teoría del entrenamiento es eso. ¿Qué es una intensidad? Que es una variable. ¿Qué es la intensidad? Es el costo del estímulo. Componente del estímulo. ¿Y cómo se mide? ¿Se mide por kilos o se mide por repetición por serie? Y cuando se mide por kilos, tiene una intensidad máxima absoluta, que son los kilos, o intensidad máxima relativa, que es el porcentaje que esos kilos es de la 1RM. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo estudié? En componentes del entrenamiento de la fuerza. Y variables del entrenamiento. Estos dos conceptos vienen de la teoría del entrenamiento, es universal. Esto lo estudia, no importa en qué lugar me toque ejercer del mundo, el entrenamiento lo estudiamos todos. Es como estudiar derecho, es como estudiar medicina. O sea, un médico estudia un riñón en China, en Japón, en Jujuy, en el norte argentino, o en San Pablo, en Brasil. El riñón es el mismo. No importa que el programa de estudio de la universidad sea distinto, que le ponga otro nombre, ¿no? Pero el riñón es el mismo. Aquí es igual. El entrenamiento tiene teoría del entrenamiento, es ciencia del entrenamiento. Eso no cambia. Sí puede cambiar cómo aplico esa variable, ese componente. Otra cosa no cambia, la fisiología, o sea, el carácter del esfuerzo. ¿A qué denominan Badillo y Ayestarán carácter del esfuerzo? Es la influencia que tiene una de las variables y de los componentes, que se llama volumen, sobre el rendimiento. Es una. Es una influencia. ¿Qué es el volumen? La cantidad de veces que un alumno repite un ejercicio. El volumen es la cantidad de veces que un alumno repite un estímulo en realidad. Cuando el estímulo se lo cuenta como ejercicio, entonces el volumen está dado por la serie de trabajos del alumno, que vendrían a ser la cantidad de repeticiones. Y cuando se lo cuenta como trabajo total, se la multiplica por las series. ¿Bien? Cuando uno se refiere a una serie de trabajo, una sola, no al conjunto de series, sino una, el volumen es la cantidad de ejercicios que hace un alumno. El metodólogo siempre me va a dar un parámetro para que yo mueva la carga, o sea, cuántas veces voy a repetir, a esta repetición. Y eso yo puedo utilizar la cantidad máxima que me permite, en lo que en fuerza se llama el fallo, o no llegar al máximo. Esa decisión que tome yo como entrenador
no la tomó el metodólogo, la tomo yo como entrenador. Si quiero o no que mi alumno llegue a fallo, esa influencia que va a producir en la mejora o en el rendimiento de mi alumno se llama carácter del esfuerzo. Los metodólogos le ponen nombre al método, me dicen qué variable y componente voy a usar y me dicen qué carácter del esfuerzo tengo que usar para lograr el rendimiento que busca este método. ¿Bien? Ese método también va a tener efecto. ¿Qué significa? Que si yo aplico las variables y componentes de la manera en que él me dice en función al volumen y a la intensidad, voy a lograr ciertos efectos. ¿Y qué son esos efectos? Son las consecuencias fisiológicas de las variables y componentes influidas por el carácter del esfuerzo. Esto es muy importante, el concepto de influencia en lo que es la sistematicidad del entrenamiento. Porque en realidad, si yo tengo exactamente, el método tiene exactamente la misma intensidad y volumen, ¿quiere decir que todos los efectos son iguales? No. Porque si yo uso del volumen que me da, la posibilidad de volumen que me da el metodólogo, todo, tengo una consecuencia fisiológica. Pero si utilizo parte, tengo otra consecuencia. O sea que el carácter del esfuerzo, como dice, influye sobre las consecuencias fisiológicas. A pesar de que tengo variables y componentes, el carácter del esfuerzo influye. Y esa influencia se llama efectos principales. Entonces, repaso dos cosas. No importa el nombre que tenga el método, siempre es un componente. Ese componente es la mezcla de variables y componentes. Siempre es una mezcla de variables y componentes. O sea, intensidades, repeticiones, series, pausas y fundamentalmente velocidad de ejecución del ejercicio. Esos son los componentes y las variables. Me aconseja cierto carácter de esfuerzo, el método. Y eso es teórico también. Y los efectos principales. Y los efectos principales tienen que ver no solo con las variables, sino que hay que sumarle la influencia del carácter del esfuerzo. Seguimos. Los componentes y variables también hacen que su aplicación, el entrenador, el metodólogo, el científico, diga, esperen, les voy a decir unas cosas que ocurren, que han ocurrido en mi proceso de investigación. Y aquí viene un momento en el que vamos a resaltar cómo es que un investigador se da cuenta de esto. O sea, ¿cómo se investiga la fuerza? ¿Por qué la investigación tiene un carácter técnico mucho más saliente que lo que diga, no sé, el culturista de mi gimnasio? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que el culturista tiene conocimientos que se llaman empíricos. Y el científico no solo se basa en conocimientos científicos, sino que aparte aplica conocimientos científicos y por sobre todo procesos de una ciencia que ya la nombré, que se llama epistemología. Es la ciencia que controla la producción, es la disciplina, perdón, que controla la producción de fuerza. Perdón, otra vez. Vuelvo, todo el concepto. La ciencia tiene que respetar la epistemología, que es la disciplina que controla la producción de ciencia. Ahí está. Volvamos. ¿Cómo se investigan los métodos? Ponen a un atleta en un laboratorio a entrenar. ¿Eh? ¿Qué le entrenan? Con una máquina de ejercicios locales, en lo posible isocinética, para poder cubrir todas las capacidades de contracción del músculo, le dan una determinada tarea, con una variable y un componente, o sea, le dan una determinada intensidad de trabajo, van a trabajar en todo el arco de intensidades. Vamos a suponer que estén trabajando con altas cargas, entonces van a ponerle primero el 90%, después van a poner 96%, después van a poner 95%, 98%. Van a ir graduando la intensidad en todo el arco que sería el 90%. Cuando el deportista termina de hacer la serie que pidió el investigador, le van a hacer una biopsia muscular. Le sacan sangre para estudiarlo. Después de sacarle sangre le hacen una biopsia, o sea, le sacan un pedacito del músculo superficial que está entrenando. Puede ser el bíceps, el cuádriceps, el glúteo, cualquier músculo superficial que está entrenando. O en las uniones en donde el músculo está cerca de la piel y le van a hacer lo que se llama una biopsia. O sea, le van a hacer una pequeña incisión, obviamente quirúrgica, obviamente con elementos quirúrgicos, a eso me referí,
que es un pequeño corte con un bisturí en la piel, y van a, con una pincita, sacar un pedacito del músculo para ponerlo dentro de un microscopio electrónico, para estudiarlo. Ese proceso que estoy describiendo es un proceso científico de investigación de qué le pasa a la sangre, si se acidifica, si no, cuánta glucosa se gastó, cuánto aminoácido, o sea, hacen un conteo de un deportista antes de entrenar y mientras está entrenando. Lo mismo ocurre con los mapeos cerebrales y con el seguimiento eléctrico de las médulas y las electromiografías. No olviden que las neuronas hacen sinapsis por energía eléctrica. Por lo tanto, con electrodos se puede seguir el grupo de neuronas que se la identifica a través de una tomografía de emisión de positrones, que se puede seguir con electromiógrafos a la corriente eléctrica y saber qué grupo muscular voy a activar y con qué unidad motora. O sea que cada vez que un investigador determina conceptos en laboratorio, está determinando reacciones, y ahí el concepto efectos, que produce, qué efecto produce el método, que es esa combinación de variables y componentes que tiene. Y qué consecuencias fisiológicas de las variables y componentes, influidas por el esfuerzo, produce. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno está investigando, la ciencia empieza a observar lo que también se llaman datos inespecíficos. O sea, yo no estaba buscando este dato, pero ocurrió. Uno de esos ejemplos son que cuando mejoró mucho la tecnología con la que se medía la sangre, en la década del 70, descubrimos el ácido láctico. Antes se creía que el ácido láctico era malo, hasta que los elementos de medición del pH, que es el potencial de hidrogeniones, determinaron que el ácido láctico podía volver a convertirse en un ácido menos lacerante para la célula. Ya vamos a aprender esos nombres, no importa. O sea, nadie estaba investigando el ácido láctico. La fisiología estaba estudiando cómo se acidificaba la sangre. Uno de los cientos de ácidos bases que van a la sangre es el láctico. Los médicos, los científicos químicos en ese momento lo evidenciaron, porque se llama conocimiento técnico. La técnica es el producto de la ciencia. O sea, cuando un investigador está en laboratorio, está buscando algo. Todos los datos que salen de esa investigación es la técnica, que después se puede aplicar a otra cosa. De hecho, cuando los fisiólogos descubrieron eso, los fisiólogos del ejercicio dijeron, oye, esperen, denme ese conocimiento a mí me sirve de mucho, porque nuestros métodos de entrenamiento estaban basados en que el ácido láctico era malo. Por lo tanto, previo a la década del 70, los preparadores físicos trataban de lavar el ácido láctico, o sea, de sacarlo de la sangre y del músculo del alumno, hasta que la ciencia evidenció que no era malo. Ahora, el que encontró ese dato no lo estaba buscando, por eso se llama técnica. Es producto de la ciencia. Como estoy investigando, me doy cuenta de otros datos, que después le sirven, quizás no a mi ciencia, porque en este caso, los investigadores eran bioquímicos de laboratorios farmacéuticos. O sea, no era fisiología del ejercicio. De esos, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando uno está investigando, como ahora estamos investigando una vacuna, ocurren cosas. Ayer, una de las vacunas que se está investigando, una de las personas sufrió un padecimiento en la médula, mielitis, inflamación en la médula. Por ahora se está parando la producción. ¿Por qué? Porque hay que investigar qué produjo la mielitis. Si esa investigación da como resultado, que no tiene que ver con la vacuna, o sea que puede seguir la vacuna, que lo que pasó fue en el organismo de ese paciente y por circunstancias ajenas a la vacuna va a seguir su proceso, pero la mielitis, dentro del prospecto de la vacuna, va a decir que podría ser un efecto negativo. Esa información, que es técnica, que surgió de la investigación de una vacuna, le va a servir dentro de 10, 15, 20, 50 o 100 años a un médico cuando tenga un paciente que se está vacunando 1 o 2 veces por año con esa vacuna, si es que tiene una sintomatología de mielitis. Surgió de una investigación que no buscaba la mielitis, sino como consecuencia de buscar una vacuna. Esa observación va a estar dentro de un prospecto de un medicamento. Bien.
En entrenamiento, cuando se investigan los métodos en laboratorio, tal como les conté, con elementos bien técnicos dentro de un laboratorio científico, los científicos se dan cuenta de cosas también, ¿sí? Y que la anotan como observaciones. Por eso es que las observaciones de los métodos son repercusiones y consecuencias que nacen de un análisis, ¿ven? Que son analizadas, ¿sí? De los resultados finales de la aplicación del método. O sea, es como que el científico me dice, bueno, usted tiene que aplicar el método si quiere lograr que estas variables y componentes produzcan estos efectos. Pero cuidado, porque en la forma en la que usted, carácter de esfuerzo, aplica el método, eso puede influir en el efecto. Pero aunque usted sepa ya cómo aplicar el método, tiene que tener cierto cuidado, y ahí está la observación del método, porque en la aplicación de este método puede lograr tal o cual cosa. ¿Qué es eso? Una repercusión y consecuencia que el metodólogo se dio cuenta mientras investigaba. A partir de ahora, nosotros vamos a aprender a analizar esto de cada método. Y uno con lo que presenté cuando empecé la clase. No tienen que estudiar un método de memoria. Tienen que saber ese método que están aprendiendo, qué variable y qué componente tiene, cuál es el carácter del esfuerzo que puedo usar con ese método, que me lo va a decir el metodólogo, qué efecto y fundamentalmente qué observación tiene ese método. ¿Bien? Así vamos a trabajar con los métodos. Si volvemos al pizarrón anterior, se van a dar cuenta que vamos a empezar a trabajar con los métodos para la fuerza máxima. Y los métodos de fuerza máxima pueden ser concéntricos, pueden ser isométricos o excéntricos. Y los métodos de fuerza máxima de régimen de contracción concéntrico tienen estas características. Primero, hay tres tipos de métodos que desarrollan la fuerza máxima de manera concéntrica. Hay métodos que se dice que son de características planas. ¿Cuándo un método se llama plano? Un método tiene característica de ser plano porque siempre trabaja exactamente en todas las repeticiones con la misma intensidad. Quiere decir que si yo voy a desarrollar cargas con el 80-90% de la 1RM de mi alumno, todas las series que haga, todas las repeticiones van a tener exactamente la misma intensidad máxima absoluta. O sea, la barra va a tener exactamente los mismos kilos. Vamos a kilos entonces. Me preparo una barra para trabajar el pectoral con un press de pecho con 90 kilos. Bueno, la primera serie va a ser con 90 kilos. Todas las repeticiones van a ser con 90 kilos. Y si son 5 series, todas van a ser con 90 kilos. Lo mismo si es 95, si es 80, 70 kilos. No importa. El método o los métodos se agrupan dentro de los planos porque no se cambia la intensidad. No con kilos. ¿Sí? Se podría aplicar de otra manera, pero no con kilos. No olviden que tanto la velocidad de ejecución como el tipo de ejercicio puede cambiar el entrenamiento, pero no van a cambiar los kilos. Eso se llaman métodos planos. Es obvio que los métodos planos tienen al menos tres características. Si utilizo cargas altas, son métodos planos de cargas altas. Si utilizo cargas medias y si utilizo cargas bajas. Para lo cual, yo voy a tener que elegir de acuerdo al efecto que quiera lograr el método que voy a aplicar. Y aquí están los famosos nombres de los métodos. Badillo y ahí estarán, utilizaron estos nombres. Los métodos de cargas altas, ellos le llamaron métodos de intensidades máximas 1 y métodos de intensidades máximas 2. Estos son los dos métodos planos que implican cargas altas. Ya nos los van a enseñar, ya vamos a ir ahí. Después tenemos tres métodos de repetición. Los métodos de repeticiones 1 y 2 son los que son de cargas medias. Y el método de repetición 3, cargas bajas. Hasta aquí son los 5 métodos que tienen características planas. O sea, que siempre van a utilizar el mismo peso, solo que aquí voy a usar pesos de cargas altas, pesos medios y pesos bajos, cargas bajas. ¿Bien? Ya vamos a aprender cada uno. Después tenemos métodos de característica mixta. Significa que podríamos decir así. ¿Por qué es mixto? ¿Por qué le llaman mixto? Por las vías de desarrollo. O sea que los métodos mixtos yo logro
otros efectos, no tiene un efecto solo. Obviamente por eso los métodos son de pirámide, ya no se utilizan en todas las series la misma intensidad. Y a veces, o sea que las repeticiones cambian de acuerdo al nivel en el que está la serie. Se llama método de pirámide o método mixto. En realidad los métodos son mixtos, hay muchos, entre los cuales está el de pirámide. Luego hay un método que es concéntrico pero puro, o sea que se anula prácticamente la fase excéntrica. Luego tenemos métodos de contrastes, ¿ven? O sea que tenemos planos, mixtos, concéntricos puros, métodos de contraste, y métodos que están basados en lo que se llama la velocidad de ejecución o la potencia de ejecución. O sea que tenemos 5 planos, y tenemos 4 de los 9 métodos, uno mixto, otro concéntrico puro, otro de contraste, y otro que está basado en la potencia de ejecución. Estos métodos abarcan todas las posibilidades que tenemos de desarrollar la fuerza máxima cuando el régimen de contracción es concéntrico. ¿Cómo tendríamos que acordarnos de esto? Que cada contracción tiene su método, tipo de contracción, y que dentro de las concéntricas, en lo que sería la fuerza máxima, tenemos al menos 5 tipos de métodos. Los planos, los mixtos, los concéntricos, los de contraste, y los que están basados en la potencia de ejecución. Vamos ahora a ponerle a cada método todos estos componentes y estos condimentos. ¿Vamos? Ahora les voy a enseñar otra cosa. Intenté primero de presentar un método, después de unirlo a las vías de desarrollo de la fuerza. Después expliqué qué elementos tiene un método. Tiene un nombre, intensidades máximas 1, que tiene su carácter de esfuerzo, o sea que el metodólogo me dice cómo lo tengo que usar en los parámetros, qué efectos principales logro con este método, influenciados por el carácter, y por último las observaciones del método. O sea, ¿qué tengo que fijarme? Que me lo dice el entrenador. ¿De dónde sale el método? Vuelvo a mi pizarrón, de las manifestaciones de la fuerza. O sea que todos los métodos desarrollan manifestaciones. Ahora, todas las manifestaciones de la fuerza tienen clasificaciones y divisiones, ¿no? Decía, la fuerza máxima puede ser miofibrilar o sarcoplasmática. El entrenamiento de la fuerza máxima, perdón, de la fuerza potencia puede ser índice de manifestación, elástico-explosiva, explosiva, reactiva. ¿Bien? Por lo tanto, cada manifestación y su variante tiene su método. Hemos empezado por los de contracción concéntrica y fuerza máxima. Y allí hemos aprendido que hay métodos planos, que hay mixtos, concéntricos puros, contraste y potencia. ¿Qué característica tiene cada método? Primero un nombre, después variables y componentes, carácter y efecto, y observación. Aquí está el primer ejemplo. Dijimos que el primer método de desarrollo de la fuerza máxima concéntrica, era el método de intensidades máximas puro. Primer método. Intensidades máximas puro. Voy a enseñar el método. Primero, ¿qué intensidad se utiliza en este método? No olviden, cuando piensen y lean esto, cuando piensen y lean los métodos, ustedes piensen en que esto sale de investigación de laboratorio. Piensen que hay un deportista, cierren la cabeza e imaginen un deportista en una máquina isocinética ejecutando un ejercicio totalmente mapeado en el cerebro para determinar cuál es el ejercicio que está utilizando. Por eso, tipos de ejercicio y orden de los ejercicios son componentes del entrenamiento de la fuerza. O sea, no cualquier ejercicio produce el mismo efecto. Piensen que están midiendo la sumación, o sea, la velocidad en la que se mueven las neuronas que producen la sinapsis para contraer el músculo. Piensen que se están contando la cantidad en porcentaje de neuronas motoras que utiliza la unidad motora para contraer el músculo. Todo eso se está midiendo. Y este es el producto de esa investigación. El investigador dice, si usted utiliza una intensidad aproximada entre el 90 y el 100%, ¿ven que es un parámetro? O sea, ningún metodólogo me dice, trabaje al 93, trabaje al 94. No, porque la investigación se hace en parámetro mínimo y máximo. Y ahí está la decisión del entrenador, qué va a usar. Entonces, intensidad aproximada, 90 al 100%.
¿Cuántas repeticiones por serie puede hacer el alumno? Y aquí está algo que han estudiado, que es la relación que hay entre el volumen y la intensidad. Es inversamente proporcional. O sea, que si yo utilizo el 100%, mi alumno solo puede hacer una repetición, porque es el 100%. Si mi alumno utiliza el 95%, el 98% es posible que pueda hacer 2. Y si utiliza el 95, el 94, el 93 o el 90, es posible que pueda hacer 3. Y siempre digo, es posible. No es que lo afirmo de plano. No se puede hacer eso en ciencia. Es posible, va a depender del alumno y de muchos otros elementos que aprenderá. Pero lo cierto es que el método de intensidades máximas 1, que es un método plano para entrenar la fuerza máxima concéntrica, tiene una intensidad aproximada entre el 90 y el 100 de intensidad. Esta es la intensidad máxima relativa. Las repeticiones que puede hacer es entre 1 y 3. Las series, o sea, el paquete de repeticiones es entre 4 y 8. Volumen e intensidad tienen efectos que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, cuando hago 8 series es porque estoy haciendo 1 o 2 repeticiones y estoy utilizando entre el 98 y el 100%. ¿Ven? Porque quiero que aprendan este concepto porque ustedes lo van a aplicar de esta manera. Son ustedes los que dicen cómo entrenar al alumno. No porque ya hay un método, se lo aplica de manera plana. No se puede porque tiene parámetros, ¿ven? ¿Cuántas series va a hacer su alumno? ¿4, 5, 6, 7, 8? Depende de su alumno. Y aquí, lo que sí no puedo hacer yo es decir, bueno, al 100% voy a trabajar 4 series de una repetición al 100. No. No olviden que es efecto cruzado. Vayan de nuevo a la punta de componentes, vayan a mi clase de componentes y ahí van a saber que son inversamente proporcionales. O sea que si va a ser 1, como mínimo tiene que ser 7 y como máximo 8. 6. Si va a ser 2, 6 mínimo, 7 máximo. 8 ideal. Ahora, si va a ser 3, sí 4. Ahí sí, 4 series de 3 repeticiones al 90. ¿No? Bien, esto es lo que tienen que aprender a combinar ustedes. Pero ya van a ver que tienen una guía de cómo hacerlo. El descanso entre series, llamado pausa por nosotros, densidad por la teoría del entrenamiento, es entre 3 a 5 minutos. Es muy importante este concepto que estamos vamos a empezar el semestre luego de terminar con fuerza, estudiamos la fisiología. Por lo tanto, la razón por la que el descanso entre series es de 3 a 5 minutos es porque también se mide, por eso se le saca sangre al alumno, la cantidad de sustancias químicas que gasta. Por ejemplo, si un alumno está haciendo X cantidad de tiempo, que está medida en el volumen, el volumen en fuerza es el tiempo en el que el músculo está bajo tensión. Tiempo. Cuando empiecen el segundo cuatrimestre, cuando estudien fisiología, van a saber que en ese tiempo el alumno está gastando determinadas sustancias químicas en el catabolismo. Cuando el esfuerzo que está haciendo el alumno, el estímulo que está recibiendo ese músculo, es por debajo de los 12 a 15 segundos totales de estímulo, gasta una sustancia química. Voy a decir el nombre, pero no es importante hoy en esta clase. Pero gasta una sustancia química que se llama fosfocreatina. Si, en cambio, el tiempo total que dura el estímulo es entre 15 segundos y hasta casi 30, está gastando glucosa. Pero si es entre 15, 21 y 22, está gastando glucógeno muscular, que es la glucosa que está dentro del músculo. En cambio, si dura más el estímulo, entre 23 y 30 o más segundos, está utilizando la glucosa también, pero que viene de la sangre. Y tenemos un capítulo para aprender lo que estoy diciendo. Pero ¿qué quiero que aprendan hoy? De que ninguno de estos numeritos sale de la cabecita loca de alguien, sino que sale de investigaciones científicas que se hacen en el laboratorio. 3 a 5 minutos es el descanso que tiene que haber entre las series, porque es el tiempo que la ciencia midió que primero recupero casi el 100% de los nutrientes que el músculo tenía antes. Solo que la fatiga se va a ir dando con el tiempo porque estoy sacando de los depósitos
O sea, el músculo recibe y se recupera y puede volver a hacer una serie. Si estoy planeando 6 series de 3 repeticiones al 90%, resulta que mi alumno está trabajando. Si el ejercicio dura 4 segundos, porque es un ejercicio regional con efecto local, dura 4 segundos, cada repetición, mi alumno de 3, está usando 12 segundos. ¿Sí? 4 segundos por ejercicio en 3 repeticiones, 4 por 3 es 12. Pero va a descansar 3 minutos. ¿Por qué? Porque rompió mucho sustancia química que se llama fosfocreatina, que requiere del aminoácido, que es muy difícil de recuperar. Muy difícil. Entonces, va a requerir 3 minutos. Y para eso necesita sangre. O sea, para recuperar. Por eso es que en fuerza, como ya lo aprendieron, la pausa es activa. O sea que aquí la pausa es activa. El corazón de mi alumno no tiene que bajar de 120 de frecuencia cardíaca. Porque si baja de 120, el volumen de sangre que envía es menor, es más bajo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado mi alumno haciendo cada serie? 12 segundos. Pero hay 12 segundos aquí, más 3 minutos de pausa. Vamos a suponer que haya entre una cosa y otra 3:15. Si lo estoy haciendo 4 veces, esos 4 se multiplican por 4, o sea que hay 16, y ese es un solo ejercicio. 16 minutos para hacer este trabajo de un solo ejercicio. Y normalmente entrenamos entre 2 y 5 ejercicios por grupo muscular. O sea que hay que controlar, multiplicar 15 por la cantidad de ejercicios. Una hora podría estar entrenando el tren superior a un alumno. Si mi alumno se va recuperando entre series, pausa, descanso entre series, ¿por qué se cansa? Por el cansancio en específico. Porque esa glucosa que el músculo recupera la sacó de algún lado, de su depósito, del hígado. Los aminoácidos los sacó de algún lado. Y todo eso que fue sacando fue cansando al organismo. O sea que el músculo, si no fuera porque está dentro del organismo, podría seguir entrenando. ¿Ven? Entonces, este numerito que está aquí, determina la capacidad bioquímica que tiene el músculo de recuperarse entre series. Esta pausa. Por eso es muy importante que se desarrolle y se haga. Después tenemos dentro de lo que sería el método, lo que los entrenadores llamamos uno de los componentes, que es la velocidad de ejecución. Fíjense que para que el método de intensidades máximas tenga los efectos que buscamos, la velocidad de ejecución tiene que ser máxima o explosiva. Esto es muy importante porque la mayoría de nosotros, antes que estudia entrenamiento, no sabe que las velocidades de ejecuciones determinan la forma en la que se forma el músculo. Porque esta es la velocidad en la que viaja el impulso eléctrico por el axón de la neurona motora, pero eso no es lo importante, sino son las veces que en el tiempo que estoy haciendo el ejercicio, por ejemplo, recién en el ejercicio regional de efecto local eran 4 segundos, si mi alumno cuando hace la velocidad de ejecución baja tarda 6 segundos a 7 en hacer este ejercicio, no se producen los efectos que el entrenador está buscando. No se producen esos efectos. Entonces, siempre hay una relación directa, presten mucha atención y anoten lo que voy a decir ahora porque forma parte del trabajo práctico. Y técnicamente no está en el apunte que les mando, sino que tiene que ver con una deducción técnica. Fíjense, ¿por qué el metodólogo o el investigador determina la velocidad de ejecución como un componente del método? Porque se llama frecuencia de estimulación y es la sumación, es la frecuencia de estimulación. Si el músculo se estimula de manera lenta, no se cumplen los efectos. Porque para que el músculo se estimule y degrade la suficiente cantidad de proteínas contráctiles, el músculo necesita un tiempo de estimulación. Ese tiempo de estimulación está medido en laboratorio. Y tiene que ver con las veces que el impulso eléctrico llega a romper la vesícula de acetilcolina, libera la acetilcolina del canal sináptico y produce la sinapsis, o sea, la contracción del músculo. Hacer un ejercicio de 4 series, de 3 repeticiones,
al 90%, con 3 minutos de pausa, lentos, no produce efectos positivos en el entrenamiento. Cualquiera de los componentes que ustedes no apliquen, cuando aplican este método, no producen este efecto. ¿Bien? Listo. Entonces, Vadillo y Ayestarán nos dice, ¿quieren mejorarle la fuerza máxima concéntrica a un deportista? Entonces, necesitan trabajar con intensidades entre 90 y 100, repeticiones por serie entre 1 y 3, series entre 4 y 8, descanso entre series de 3 a 5 minutos, activa, pausa activa, y velocidad de ejecución máxima explosiva. ¿Eh? Normalmente cuando las quieren combinar, si hago 3 repeticiones, 2 son máximas, velocidad de ejecución, y la última, ¡pum!, explosiva. Aquí sincronizo, sumo, sincronizo. Bien. Ahora, el metodólogo dice, perfecto. ¿Cómo hago estas series? Tengo dos posibilidades, me dice. Carácter de esfuerzo. No olviden, carácter de esfuerzo es la influencia del volumen sobre el rendimiento. Entonces él dice, bueno, tiene que ser, de todos los que ustedes determinan, el mayor número posible de repeticiones por serie. O sea, fallo. O bien llega al fallo, o trabaja, si está trabajando al 90%, por ejemplo, puede hacer con una menos del fallo. ¿Qué significa? Vamos a suponer, mi alumno hace 3 repeticiones y no puede hacer ni una más, fallo, máximo, ¿sí? O sea, mayor número posible de repeticiones sería que haga 3 y son todas las que puede hacer. Pero hay una variante del método. Significa que puedo hacer una menos del fallo. Sería que mi alumnito aquí podría trabajar con 4, pero yo hago que la serie muera en 3. Eso se llama menos 1 del fallo. Se escribe de esa manera. Fallo, pongo la F de fallo, cuando lo pongo en las anotaciones del plan. Y cuando pongo el menos 1, significa que estoy a 1 del fallo en el carácter del esfuerzo. Fallo o a menos 1 del fallo se utiliza el método de intensidades máximas. No olviden que esto va a influir en el efecto. Y ahora vamos con los efectos. Todos los efectos de entrenamiento tienen una relación directa con las variables y componentes. Todas. Vamos a empezar a explicar de a uno los efectos principales. Los efectos, el carácter, así como las variables, lo que ustedes tienen escrito aquí está en su apunte, solo estoy explicándolo nada más. Efecto principal. Primer efecto, incrementa la fuerza máxima. Esto cae de maduro, dado que estamos estudiando métodos de fuerza máxima. O sea, incrementa la fuerza máxima. El tema es por qué, o de qué manera aumenta la fuerza máxima. Y aquí está. Por su impacto sobre los factores nerviosos, porque hay un impacto de este método en factores nerviosos. ¿Por qué hay un impacto en factor nervioso? Porque el factor nervioso, voy a ir a mi primer pizarrón, el primer pizarrón aquí, cuando habla de factor nervioso, está hablando de coordinación neuromuscular, factor nervioso. Son dos. Relación agonista-antagonista y reclutamiento, sumación y sincronización. Vamos allá. Volvemos. Entonces, a eso se refiere con factor nervioso. Parece que hay un impacto. Si hay un impacto en el factor nervioso, hay un impacto en la coordinación neuromuscular. ¿En dónde se da? Primero, la intensidad aproximada. La intensidad está determinando reclutamiento. O sea, aquí hay un mayor reclutamiento de unidades motoras. ¿Qué más tenemos aquí? La velocidad de ejecución. Aquí está la sumación máxima y aquí está la sincronización explosiva. Ahí están los factores nerviosos. Entonces, ¿quién determina el impacto sobre el factor nervioso? La intensidad y la velocidad de ejecución. Respuesta de trabajo práctico. Ustedes tienen que aprender a relacionar. Ustedes tienen que aprender, porque de eso trabajan. No de acordarse de memoria los efectos principales, sino de saber analizarlos. Porque ustedes los van a tener escritos, por eso se los comparé a los códigos de los abogados. O a los efectos químicos de los medicamentos para los médicos. No hace falta que lo sepan de memoria porque resulta que cuando ellos, los médicos, están atendiendo, tienen un librito que ustedes lo ven abrir que se llama Vademecum, que se lo dan los laboratorios. En el Vademecum ellos tienen
todos los efectos que se producen cada vez que un paciente toma un medicamento. Entonces, ustedes van a tener sus libros y apuntes cuando entrenen a un alumno. Pero sí tienen que saber, cuando ustedes eligen una intensidad o una velocidad de ejecución, que están impactando sobre un factor nervioso. ¿Bien? Entonces, volvemos al concepto. Pregunta, ¿qué relación hay entre las variables y componentes y los efectos? Pregunta de trabajo práctico. Entonces, ustedes analizan el efecto y dicen la relación con variables e intensidad. ¿Bien? Perdón, variables y componentes. El impacto nervioso, ¿cuál es la variable del componente? La intensidad y la velocidad de ejecución. Sigue el apunte. Fíjense que dice que también el incremento de la fuerza se da por el factor nervioso, o sea, coordinación neuro, pero miren lo que dice, sin una hipertrofia apreciable. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos dos tipos de hipertrofia, no? Volvemos a mi primer pizarrón. Nosotros tenemos dos tipos de fuerza. Miofibrilar y sarcoplasmática. Pero dentro de la miofibrilar tenemos serie y paralelo. Miofibrilar, ¿sí?, era que aumentaba las proteínas contráctiles. Cuando aumentaba en serie se ponían una al lado de otra las proteínas nuevas. Pero cuando aumentaba en paralelo se ponían una arriba de otras. ¿Cuál de las dos tiene una hipertrofia más apreciable? Obviamente en paralelo. La de serie no tiene hipertrofia apreciable. Es el músculo de un bailarín o de una bailarina, por ejemplo. En cambio, en paralelo, es el músculo de un deportista que requiere masa muscular, como puede ser, por ejemplo, un rugby. Bien, entonces, parece ser que si yo aplico métodos de intensidades máximas, 1, si aplico este método, la hipertrofia no es apreciable. O sea que esto lo que me está diciendo es que, ¿cómo logré que la hipertrofia no sea apreciable? ¿Cómo lo logré? Porque la hipertrofia fue en serie. Significa que si no hay una hipertrofia apreciable, el culpable de esto, o el responsable, para ser más benévolo, es la intensidad. Cuando ustedes trabajan con intensidades 90 al 100% y con repeticiones por serie por debajo de 4 o de 3, entonces hay una hipertrofia en serie. ¿Quién crea este efecto? Que no haya hipertrofia apreciable. La intensidad y el volumen. Altas intensidades y bajo volumen crean hipertrofias en serie. Bien. ¿Qué otra cosa ocurre? Aumenta la fuerza explosiva. Aumenta el índice de manifestación de la fuerza. Y sobre todo con cargas altas. Este efecto, ¿quién lo logra? Bueno, aquí hay más que obviedad. El aumento de la fuerza explosiva IMF lo crea la velocidad de ejecución. Sin dudas, no hay ni una duda. Es casi directa la relación. Y cargas altas, obviamente, la intensidad. ¿Ven? Tienen que aprender a leer la relación de efectos con intensidades, volúmenes, o sea, con todas las variables y los componentes. Mejora la coordinación intramuscular, obvio, porque dentro de las dos coordinaciones neuro, la coordinación intra es el reclutamiento, la sumación y la sincronización. Por lo tanto, ¿qué es lo que determina que el efecto sea la mejora de la coordinación intra? La intensidad y la velocidad de ejecución. Relación entre efecto y variables y componentes. Reduce la inhibición del sistema nervioso central, dice. Esto lo aprendimos, esto en el teórico y también en el práctico. Cuando nosotros estudiamos hipertrofia en fuerza, sabemos que uno de los peligros de desarrollar mucho la fuerza muscular con hipertrofia es la inhibición temprana del órgano tendinoso de Golgi. Bien, si uno mueve cargas muy rápido, velocidad de ejecuciones, a intensidades muy altas, sin duda, reduce esa inhibición. Lo dice el apunte también de cuando estudiamos metodología. O sea, cuando vemos hipertrofia como vía de desarrollo. O sea que este método reduce la inhibición del sistema nervioso. Lo reduce. O sea que
hay un índice de manifestación más alto, dado que no se inhibe, el sistema nervioso no inhibe la fuerza lograda con este método. Y después dice, se aprende a mejorar y a memorizar a nivel inconsciente cambios en la coordinación motora. Cambios en la coordinación motora. ¿Qué es un cambio en la coordinación motora? Es la relación del sistema nervioso, o sea, de las neuronas motoras. ¿Con qué se logra eso? Con el reclutamiento, con la intensidad. Lo obligo a ponerle 90 al 100% al sistema nervioso de mi alumno que reclute la mayor cantidad de neuronas motoras posibles. Y eso es aprender a mejorar esa relación. Pero el sistema nervioso empieza a memorizar eso. O sea que en el futuro, no solo en el deporte, sino en la vida cotidiana, esto es muy importante porque a veces muchos entrenadores me preguntan, profe, ¿es necesario mejorar el 100% un oficinista? Totalmente. Porque cuando está sentado, si ustedes trabajaron un buen día con el 90%, el sistema nervioso aprendió a reclutar muchas unidades motoras cuando está sentado, por sí isométrica. Entonces, ¿qué hace? El alumno se cansa menos. Lo mismo con un ama de casa. No solo los deportistas, por obvias razones. Se aprende a mejorar y a memorizar. No olviden que los músculos se manejan por neuronas y las neuronas tienen memoria. A nivel inconsciente, todo lo que se guarda en el telencéfalo y en el diencéfalo, en el cerebro, es inconsciente. Cambios en la coordinación motora, o sea, en la relación que hay entre el músculo entre sí y en el músculo y su agonista y antagonista. ¿Bien? Entonces, ¿qué relación hay entre este efecto? ¿Qué relación hay entre este efecto que estamos analizando ahora y las variables? Bueno, el cambio en la coordinación motora se hace por la combinación de la intensidad y la velocidad de ejecución. ¿Por qué reduce el déficit de fuerza? Fíjense que todo esto está explicado en su apunte número 1, ¿no? Hoy empezamos el número 2 que les mando hoy. Pero, ¿cómo se logra la reducción del déficit de fuerza? ¿Cómo se logra la reducción del déficit de fuerza? Porque se cumple la curva de fuerza-tiempo y fuerza-velocidad, con la intensidad y con la velocidad de ejecución. ¿Sí? Si vuelven a sus conceptos teóricos, vuelvan al concepto de reducción de déficit de fuerza. O sea que cuando uno no solamente mejora la cantidad de kilos que levanta, sino el tiempo en el que levanta esos kilos y la velocidad en la que mueve esos kilos, reduce el déficit de fuerza. O sea, toda la fuerza que logra el alumno aumenta su índice de manifestación. Y el último efecto que logra este método es incrementa la fuerza sin mucho volumen de trabajo. ¿Ven? No hay volumen. ¿Quién logra este efecto? Incrementar la fuerza sin mucho volumen, la repetición por serie y la serie. Este volumen es bajo. Cuando mucho, pero mucho, puedo hacer 14, 15 repeticiones. Y el máximo, que no se puede, porque sería 8 por 3, 24, se hace entre 12 y 18 repeticiones aquí, como máximo. Es más, 7 por 2, 14, es lo ideal sería. ¿Bien? Y lo máximo sería 8 por 2, que es 16. Eso incrementa la fuerza por la intensidad mezclada con la velocidad de ejecución. O sea que este es un método no solo ideal para deportistas de alto rendimiento y que tengan que utilizar la fuerza, sino también para personas que requieran un alto nivel de fuerza para aplicarla en su cotidianeidad y que no está buscando un alto volumen en su masa muscular, sin mucho volumen de trabajo, y que no tiene mucho tiempo tampoco para hacerlo. Pero parecería ser, y fíjense la importancia de las observaciones. Si yo digo todo esto, ustedes me dicen, qué bueno, porque tengo una vecina que quiere aumentar la fuerza, pero no quiere aumentar mucho el volumen. Este método es ideal. Y encima es vaga, no le gusta trabajar. Encima, entonces, logra fuerza, mejora mucho. Entonces yo les diría, esperen. Vamos a las observaciones. No olviden qué eran las observaciones. Los metodólogos sacan conclusiones técnicas, ¿ven? Hacer este método, lograr estos efectos, no es gratis. Tiene ciertas repercusiones y consecuencias. Ya están analizadas. Entonces él dice, cuando van a aplicar el método tengan estos cuidados. Primero, y aquí destruye a mi vecina, no se debe emplear con deportistas principiantes. Razón,
presenta riesgo de lesiones si no hay preparación previa adecuada, esto aclaro yo, sobre todo del aparato locomotor, y de las uniones de los huesos, las articulaciones, y de los ligamentos, y de la unión del músculo con el hueso, el tendón. Porque estamos hablando aquí del músculo, pero para mover una carga máxima explosiva tengo que tener una articulación muy sólida, muy sólida. Tengo que tener una cabeza muy alta para levantar 90-100, o sea, tengo que tener una tolerancia al esfuerzo muy alta. Entonces, tiene que estar muy adaptado el alumno para utilizar este método. Por lo tanto, no se empieza con este método, se podría decir, ¿no? Aún en atletas, aclaro. Debe combinarse, y aquí es muy importante, primero me dice el metodólogo, cuidado con esto, no lo empleen con ningún principiante, porque tiene alto riesgo de lesión, pero después miren esto, tiene que combinarse. Y este concepto es muy importante. Debe combinarse con métodos de cargas medias y ligeras. Métodos de cargas medias, si ustedes se acuerdan, eran repeticiones 1 y 2, repeticiones 3 ya es carga ligera o carga baja. ¿Eh? Entonces dice que hay que combinarlos. ¿Por qué hay que combinarlos? Para evitar, en el caso de este método, la inhibición temprana de Golgi, porque es muy hipertrofiante. Entonces, evitar que Golgi evite. Y después, porque un músculo es un sistema, no tiene solo proteínas contráctiles, y mucho menos en serie. También tiene que poder ponerlas en paralelo y aumentar el sarcoplasma. ¿Quién las pone en paralelo? Los métodos de cargas medias. Que también, el método de carga media también me va a permitir lograr, con el de carga media, hipertrofia miofibrilar. Pero ya va a ser más en paralelo que en serie. Y me aumenta un poco el sarcoplasma. Y el carga ligera me aumenta mucho el sarcoplasma. Después, otra observación dice, así dice el método, debido al alto nivel emocional, lo planteé recién a esto, que se necesita para levantar pesos máximos, el deportista puede llegar rápidamente a sufrir síntomas de decaimiento. Utilizar mucho este método permite que el decaimiento a nivel fisiológico, siempre hablando, no mental solamente, la falta de vigor, o sea, el alumno siente que no puede seguir levantando esos pesos, elevada ansiedad, activación del sistema endocrino, sobre todo el cortisol, y una sensación de fatiga muy alta. ¿Bien? Bien, observaciones, o sea, cosas que tenemos que tener en cuenta los entrenadores cuando desarrollamos la tarea. Quiero dejar algo asentado, voy a terminar aquí la clase y les voy a mandar el apunte y una tarea muy importante. Los métodos que vienen, hay al menos 2 métodos que son iguales, este y el intensidades máximas 2, que es el que viene, que les voy a enseñar después. Ven, aquí está el método de intensidades máximas 2. Ustedes yo les voy a pedir de aquí a unos días en que trabajen con este método con el mismo criterio técnico con el que yo enseñé este método. Exactamente igual. Tienen que trabajar igual con este método de lo que yo trabajé. Igual. Eso los va a obligar a escuchar varias veces esta clase, a entender los conceptos del método, y fundamentalmente, que para mí es lo más importante, es que sean capaces de identificar en las variables y los componentes los efectos que produce el método. Bien, gracias por la atención, nos vemos en la próxima clase.